Tenemos ahora la segunda de las ruedas de prensa de esta mañana. Está con nosotros Patrice Toy, que es la directora de la película Nowhere Man, y la acompaña Richard Van Oosterhout, que es el director de fotografía. Ella es belga, él es holandés, y bueno, pues decidieron hacer la rueda en inglés para comunicarse mejor entre ellos y con todos. Así que bueno, pues podemos empezar hablando de esta película. Se pudo ver ya ayer. Me imagino que bastantes de vosotros ya la hayáis visto, y tal vez para entrar en materia, es una película muy sobria, con pocos personajes, con una historia que se puede seguir muy bien. Y para empezar a comentarla, tal vez podríamos hablar acerca de los temas, y un tema que parece central en la película, a juzgar por el comportamiento del protagonista y el detonante de los sucesos que ocurren en ella, parece ser una especie de crisis, ¿no? Una crisis de los 40, por llamarla de alguna manera, una crisis de mediana edad, y también mezclada en parte con una especie de rechazo por el conformismo burgués, ¿no? Una vida de clase media. Me gustaría preguntarles si esos eran los temas que quería presentar a través de esta historia. Yeah, first of all, I don't know if you were all in the conference just with Chris, I think, here just before. And I'm afraid this is going to be so boring. No sé si todos estuvisteis en la conferencia de antes, y esta, lo siento, pero va a ser muy aburrida porque no hay ningún problema sexual en esta película. Hay otros problemas, pero no sexuales. Sí, se trata de una película de naturaleza existencial, una película sobre alguien que no está muy contento con su vida, está buscándole significado a su vida. Él piensa que debería encontrar una forma de ser feliz y está insatisfecho consigo mismo, con su vida. Así que quiere escapar de sus responsabilidades y buscar unas respuestas. Lamentablemente, las respuestas, si estuvieron ahí en algún momento en su vida anterior, están no en esa vida que lleva ahora, en esa búsqueda. Sí, verdaderamente. Está muy silencioso. Se tratan de dos películas completamente diferentes. Vamos a olvidar la otra, no vamos a pensar en fracasos sexuales, y vamos a pensar en esta crisis existencial que tiene el protagonista casi anónimo, porque solo al final de la película descubrimos cómo se llama. Todo es muy tenue, muy prácticamente se insinúa lo que está ocurriendo, exceptuando sucesos puntuales trascendentales, como la escena en el incendio de la casa, en la que él desaparece, muere para su mujer y se embarca en una nueva vida. Me gustaría preguntarle si considera, si tal vez el planteamiento de esta historia viene a confirmar, no sé, una posición evidentemente burguesa y conservadora, de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Bueno, en realidad es una película. Bueno, para ser honesta, me es muy difícil responder o hablar de esta película. Para mí es más fácil mostrar cosas que hablar de ellas. Me es difícil expresar. Hay diferentes capas en toda la trama, en toda la historia, y de alguna manera sí, este sentimiento de impotencia estaba ahí, pero hay algo también muy importante para nosotros. No sé cómo lo llamáis en castellano, pero es un tema que se repite en la Biblia, que es la del hijo perdido. Nosotros también utilizamos este tema en nuestra historia. Alguien que es muy egoísta
y tiene que aprender y volver a la vida de una forma diferente. Puede intentar cambiar sus identidades, pero siempre tiene que llevar su persona consigo mismo, no la puede dejar atrás. Y bueno, una última pregunta por mi parte, después dejo paso al resto de los asistentes. En relación con este asunto que ella mencionaba del hijo pródigo, me gustaría que nos contase otros públicos, otra gente que ha visto la película, cómo reacciona con respecto al protagonista, si sienten una empatía por sus problemas y por su comportamiento, o en general a la gente le cuesta identificarse con él. Bueno, fuimos al límite, en realidad. Pero lo hicimos a propósito. Sabíamos lo que teníamos entre manos. No queríamos un protagonista héroe, incluso si es un antihéroe, sigue siendo un tipo de héroe. Queríamos ir al límite de alguien por quien puedes sentir esa empatía, porque es un personaje muy cercano, además está también al mismo tiempo alineado de la gente con la que está. Ya desaparece al principio de la historia incluso. Y yo sé que preguntamos mucho al público que vaya dentro de su mente, porque no es abierto, no es directo, pero sí que le encuentro un personaje muy empático, porque en mi opinión es reconocible. Es alguien que está lleno de errores. Si pudiese comunicarse, no tendría ningún problema, no habría película. Necesita hacerse las cosas tan difícil para entrar y adentrarse en ese camino de vida para descubrir lo que tiene que hacer, ¿lo entiendes? Da la sensación de que necesita castigarle para redimirle de alguna manera. ¿Es así? O sea, cuando ella le encierra en aquel apartamento, bueno, cuando él sufre todo lo que sufre en aquel lugar al que cree que va como quien va al paraíso, necesita castigarle para decirle: usted no ha sido bueno. Bueno, me alegro que me formule esa pregunta. Pero en toda la película lo que ilustra es una metáfora. Y pensamos que el tipo nunca ha dejado su hogar y su realidad es la que él crea sus propios sueños y esa es su historia. Si pensamos que, por ejemplo, va a una isla y nunca vuelve, en la parte 3 de la película nunca hubiera existido, eso también estaría bien. E incluso si queremos pensar que su mujer le castiga, bueno, pues me alegro que pienses eso, porque lo que mi aventura fue, o radicó, fue en que la gente pensase sobre esta película y se encontrasen a sí mismos en esta película. Pero no contestará a tu pregunta sobre la mujer, pero lo que yo creo que sí hace es algo tan malo. Y yo entiendo que él es alguien que no quiere asumir responsabilidades, quiere marcharse, es un pequeño crío que no quiere crecer, no quiere convertirse en una persona adulta. Pero dejar a alguien así es importante. Ella estuvo llorando años y años por su muerte. ¿Cómo murió?, se preguntaba. Y luego si él vuelve y ella simplemente la coge en sus brazos, no sé si sería justo. Ella tiene que gestionar esta situación, no darle una lección, porque te das cuenta que ella le ama en realidad y que nunca le ha dejado de amar. Pero es compleja la situación. No es fácil. Incluso si en una pareja los dos se aman, también se pueden castigar. Menciona, bueno. Yo quería preguntarte un poco por el simbolismo, si es que existe, del caballo, el guante, la habitación llena de arena. Sí, claro que hay simbolismo. Está lleno de símbolos.
Incluso el fuego en casa, pues es como si quemas tu pesado. El caballo para nosotros era el ojo de Dios. Tú puedes dar tu propia explicación. Para nosotros ilustraba, por ejemplo, cómo Dios le estaba castigando o le golpeaba su mano derecha y tiene que hacer todo ahora utilizando su mano izquierda. La arena es como su sueño, el sueño de cosas exóticas en las que pensamos o soñamos cuando queremos desaparecer o escapar de este mundo. Y cuando vuelve a esta jaula, pues ve allí la arena, el sueño sigue ahí. El sueño de la arena permanece, está lleno de simbología la película. Y podríamos explicar lo que ello significa para nosotros, pero prefiero que el espectador le dé un significado a esos símbolos. Para mí eso es hacer películas. Yo también pienso que vosotros inventáis vuestros propios símbolos, porque es muy práctico. Por ejemplo, en la isla donde filmamos, aquellos caballos estaban allí, viven allí. Y para nosotros fue algo muy bueno de acoger y meterlo en la película. Porque entonces es algo que se presenta de una forma natural, o el correr de los caballos que aparece una y otra vez en la película. Puedes imaginar que estás mirando a través de su mirada, de sus ojos, pero estaban allí y esos caballos ya estaban ahí corriendo y galopando. Y también estaban en el guión, sí, cierto, pero nos los encontramos allí. Así que se puede interpretar como un símbolo, pero tú haces de objetos que ves de repente símbolos para la película. Es lo que mencionó Patrice. La película te brinda imágenes y es fantástico si tú les añades un significado como espectador. Me gustaría preguntarle a Richard, que fue el director de fotografía de la película, acerca de la manera en la que retrata los escenarios en los que transcurre la historia, porque, por ejemplo, según vamos recorriendo este mismo camino tan estrecho, acompañando al personaje, cuando llegamos a la isla es el Caribe, pero vemos un Caribe horrible rápidamente, y eso no es solo la violencia y lo árido, ¿no?, del lugar, sino también cómo él lo fotografía. Entonces me gustaría que hablase un poco acerca del trabajo que realizó allí para presentarnos este Caribe al que no apetece ir para nada. Bueno, la isla es más o menos como es en la realidad. Siempre hay dos lados de la moneda, dos caras de la moneda. Podemos ver las playas y los árboles tropicales, pero si miras para otro lado, o incluso sin echar la mirada muy lejos, también ves cosas más negativas. Eso está en todos los sitios, también en el trópico. Y claro que tú quieres dirigir el ojo del espectador a mirar a ciertos sitios, especialmente a través de los ojos del personaje o protagonista. Entonces buscas los elementos que te encajan y que tú puedes utilizar para que esas imágenes entren en la imaginación del espectador. No fue difícil encontrar esas imágenes, esos escenarios, estaban ahí. No tuvimos que trabajar mucho para encontrarlas, simplemente teníamos que echar la mirada al otro lado. El tratamiento de la luz. Es todo muy pálido, muy como desgastado casi. Sí. Bueno, la luz y es algo que tú utilizas para que el espectador pues tenga un estado de ánimo distinto, o que vea las cosas de una forma diferente. Claro que fue bien elegida. Quiero además referirme a la iluminación, porque nosotros todos soñamos y todos tenemos este sueño plástico de irnos a una isla del trópico, y queremos en nuestro sueño que esa isla
sea verde y haya palmeras, pero nosotros queríamos que esa isla fuera diferente, porque hay una frase de Leonard Cohen muy famosa que dice que hay una grieta en todas las cosas y ahí es cuando entra la vida. Es decir, queríamos atravesar el lado oscuro o el lado falso para ver la belleza de la imperfección. Porque él aprende mucho en esa isla y cambia mucho el personaje ahí. Porque no mostramos la belleza, sino las grietas, si entienden lo que quiero decir. Bueno, quizás es una historia estúpida la que les voy a contar, pero esta isla tenía un gran significado porque había locales, gente muy amable, y no vendieron sus tierras, aunque podría ser muy rica esta isla si hacen de ella una isla turística, pero no había ni un hotel. Y la única fórmula que tienen para vivir es vender la arena. Y bueno, pues simplemente hacen montañas y montañas de arena y las llevan a Dubái para crear nuevas islas. A eso se dedican los locales, y en la isla donde nosotros rodamos, cerca de Piura, está desapareciendo por eso, porque se están llevando la arena, cada vez es más y más pequeñita, y tienen que, bueno, pues enraizarse, agarrarse a las raíces de las palmeras para que no desaparezca. Y funcionó muy bien con la historia. No sé si me entienden. Hola, buenos días. Good morning. Perdón, era para preguntar, los encuadres en la película, la fotografía, ¿es algo, es una opción que toma la dirección y luego comenta el director de fotografía lo que quiere transmitir, hacen trabajo en conjunto, discuten las ideas de cómo lo quieren plasmar? No, to be honest, No. Richard también es mi marido, ya lleva siendo mi marido 20 años y es mi ojo. Richard es mi ojo, vemos películas juntos y realmente él sabe lo que me gusta y lo que no, y se le da muy bien eso de ir más allá, para llegar a ese límite al que me refería antes en cuanto a la fotografía. No debería mencionarlo, tú siempre me dices que lo menciono repetidamente, pero para mí es una inspiración maravillosa. Antonioni también es un hombre que no está satisfecho con su trabajo, que cambia y que intenta cobrar una nueva identidad. Pero los temas de Antonioni también son una inspiración para mí, la forma en que él rueda, su forma no directa. Las imágenes nos cuentan tanto como el personaje o sus emociones. Para mí eso fue un nuevo mundo que descubrí. Todo el mundo, bueno, si vieron mi película Rose, fue muy emocional, muy impulsiva esa película. Y fue una forma totalmente diferente de tratar y presentar una historia. Esta película, sin embargo, fue una forma muy abierta de buscar y encontrar nuevas maneras de contar una historia. A veces, bueno, me enfadé mucho y me frustré bastante, siento decirlo, de cómo la mayoría de las películas se hacen a día de hoy. Y nos hacen ciegos a los espectadores. Te dan toda la información y te dan como un sentimiento de comida rápida, para que no pienses nada como espectador. Simplemente te entretienen, te sientas ahí y lo absorbes todo. Yo creo que eso es muy triste. Es bueno hacerle a la gente pensar, incluso aunque sea algo imperfecto. Creo que la perfección realmente huele fatal. En la película yo creo que se puede ver una contraposición muy clara entre el mundo masculino y el mundo femenino, y me gustaría preguntarle si podría haber concebido una historia que fuese Nowhere Woman. Bueno, una pregunta interesante, porque en toda la película tuve una gran lucha. Creo que mucha gente se sorprende de que haya sido una mujer directora la que la hizo.
Y la razón fue porque me uní a un guionista noruego y toda la historia al principio de la idea fue la idea de él, del escritor. No sé si es un tema masculino el que tratamos, pero fue muy interesante para mí tratar este tema. Y tengo que decir que no es inútil, o no es solamente la mujer la que dice quiero cambiar y quiero ser alguien diferente. No, la gente crece. No es solamente la mujer la que dice no quiero ser esa persona que responde de forma estúpida. También puede estar bien pensar que las mujeres miren a la vida con otro ojo. Para mí fue interesante ver las dos posturas, masculina y femenina. Vemos un poquito la mirada femenina y la masculina. ¿Y por qué? Porque yo la hice en colaboración con este guionista masculina. Y para mí lo más interesante es que no se aportó ninguna respuesta real. ¿Alguna pregunta más para ellos? No, pues muchas gracias. Un aplauso para los dos, por favor.